El Señor los bendiga. El Señor nos bendiga a todos a través de su palabra. Necesitamos mucho de Él, de su palabra. Ya eran, creo, 6 domingos ausentes, pero aquí estamos, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Bueno, en estos 6 domingos, el hecho de que haya estado ausente no significa que no sabía lo que se estaba predicando, sí estaba escuchando, porque aunque estuviera de reposo, necesitaba de la palabra y estaba atento a lo que estaban predicando. Nos acompañó el hermano Alan en la primera predicación cuando nos habló acerca de que Jesús era el pan de vida. Eso está en Juan 6:48. Es el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Los israelitas, como nosotros sabemos, estuvieron comiendo del maná, pero ahora nosotros tenemos el verdadero pan, que es Cristo Jesús. También nos abordó el hermano Silvio acerca de la luz, que Jesús es la luz del mundo, y sabemos que aquellos a los cuales reciben la luz ya no andan en tinieblas. En tinieblas anda todo aquel que, podemos decir, está en el mundo, pero en tinieblas también está aquel que está viviendo un engaño en su vida. Aquel que se cree cristiano, pero que realmente lo único que es un religioso. Entonces ese está en tiniebla, pero cuando el Señor viene a tu vida, el Señor alumbra de tal manera que todo te es más claro. Y ya tu vida pasada ya no es la misma, sino que ahora vives para Cristo. Nos habló también el hermano acerca de que Jesús es la puerta. No sé si se acuerdan de eso. En Juan 10:9, Jesús es la puerta. ¿Cuánto necesitamos nosotros de la puerta para poder acceder al Padre? Para poder acceder al Padre. El hermano Javier nos habló acerca de que Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Uno de los domingos que estuvo aquí. Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es lo que hizo Cristo, dio su vida por nosotros. No solamente eso, sino también de que si Jehová es mi pastor, yo no tendré nada que temer. Ustedes pueden ver aquí enfrente a alguien, a un predicador, a un pastor, pero tu verdadero pastor siempre tiene que ser Cristo. Tiene que ser Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que te habla siempre con verdad. ¿Por qué? Porque todo lo hombre, incluso el que se para aquí enfrente, mañana te puede fallar, pero Cristo nunca te va a fallar. Él es nuestro verdadero y buen pastor. Nos habló el hermano Alan, volvió a venir y nos habló acerca de que Jesús es la resurrección y la vida. Aleluya. Amén. Ese pasaje está cuando muere Lázaro y entonces su hermana le dice, mira, se murió, si hubieras estado aquí no hubiera muerto. ¿Por qué no viniste, Señor? Y entonces le dice, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, yo soy Dios, le está diciendo. En mi poder está resucitarlo, darle vida. Pero el punto era, ¿crees esto? En todo eso lo que está tratando de hablar Jesús es haciéndole entender a Marta y a nosotros también, que si creemos esto, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el cual bajó de los cielos, dejó su trono de gloria, se hizo hombre para venir a salvarte a ti, para darte vida, porque Él es la resurrección y la vida. Cree esto en tu corazón. Si lo crees, serás salvo. Si lo crees, tendrás vida igual como la tuvo también Lázaro. Un tema que a mí me gusta, Jesús es el camino, lo dio el hermano Carlos el domingo pasado, ¿verdad? En Juan 14:6 el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Óigase bien, nadie ha dicho esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Solo hay un único camino y ese es Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay otro camino. Solo es por medio de Cristo Jesús que nosotros podemos acceder al Padre. Y la verdad que hoy vamos a hablar acerca de lo que también dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Con esto nosotros culminamos un estudio de 7 domingos donde vemos los 7 yo soy del Señor Jesús. El tema que traemos para hoy es realmente ese Jesús, la vid verdadera, el cual lo encontramos en el libro de Juan 15 y dice así, vamos a leer la palabra de Dios, dice así, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Vamos a orar al Señor para darle gracias por su palabra. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Bendito Señor, si no fuese por ella, todos nosotros estaríamos perdidos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra, oh bendito Dios, es la que nos muestra, Señor, nuestra maldad. Tu palabra nos muestra a Cristo crucificado. Tu palabra, Señor, tú la dejaste para que fuera predicada, Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Gracias te damos, Señor, porque por medio de la palabra pudimos entender todas aquellas cosas que tú nos querías revelar, Señor, para que pudiéramos llegar a la salvación, Señor. Gracias te damos porque confiamos en ti, Señor, porque tú estás presente con nosotros, Señor. Padre, te pedimos que tú dirijas esta enseñanza y nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Miren, estos 7 domingos que hemos estado, o que vamos a hablar, ¿verdad?, con hoy acerca de los yo soy de Jesús, es una muestra clara de la deidad de Cristo. Nosotros no podemos dudar de que Jesucristo es Dios. Es Dios hecho hombre. ¿Y por qué es importante decir esto? ¿Por qué? Porque hay muchas tendencias, muchas religiones, muchas iglesias que te pueden meter en la cabeza de que Jesús no es Dios y Jesús sí es Dios. Y es importante que esto quede claro, hasta el punto de tan importante es que el Espíritu Santo, cuando inspiró a Juan para que escribiera, marcó 7 veces el yo soy. ¿Por qué? Porque el yo soy no es cualquier cosa. Para nosotros hoy en día decir yo soy, cualquiera lo dice. Pero en el momento en que Cristo está diciendo esto a sus discípulos, a los fariseos y a todo el que se lo dice, está confrontando a toda la sociedad de su época diciéndole yo soy Dios. Y ellos lo sabían bien y por esa razón lo querían matar, lo querían apedrear, querían acabar con su vida. Porque él mismo les preguntó, ¿por qué obra buena me quieren matar? ¿Y qué les dijo él? ¿Y qué le dijeron ellos? No es por ninguna obra buena, sino por lo que tú estás diciendo. Tú estás blasfemando, tú estás diciendo que tú eres Dios y tú no puedes decir eso. Ni siquiera tienes 50 años y tú crees que ya conoces a Abraham y todo eso. Y él le dijo, antes de Abraham, yo soy. Y le está diciendo con claridad, yo soy. Y esto es importante que todos nosotros lo sepamos, por la trascendencia de lo que significa yo soy. Nosotros hoy podemos decir, yo soy esto, yo soy el otro. No, pero cuando Jesús dijo esas palabras, se estaba refiriendo a que Él es Dios. Amén. Él es Dios. Hay evidencia suficiente en la palabra acerca de la deidad de Cristo y tiempo va a haber para que nosotros prediquemos acerca de la deidad de Cristo, para que nosotros comprobemos de que Cristo es Dios a través de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Está clarísimo y la gente que no lo quiere ver está cegada. Está cegada por el enemigo, está cegada por el conocimiento que ellos tienen, pero que no es un conocimiento que viene de Dios, sino que es un conocimiento que viene de los hombres. Y el conocimiento que viene de los hombres no da vida. El único conocimiento que da vida es el conocimiento que viene de Dios por medio de su palabra. Miren, ¿de dónde sale este yo soy? Yo quiero que aclaremos. El yo soy se le da primeramente a Moisés. A Moisés se le da primeramente yo soy. Cuando Moisés está en el desierto, cuando José mira la zarza ardiendo, y entonces viene Moisés y se acerca, y entonces el Señor le habla y le dice que vaya a liberar a su pueblo. Y entonces Moisés dice, yo soy tardo para hablar, ¿cómo hago? No puedo, soy lento para hablar. Entonces dice, el que creó la lengua, el que creó la boca no va a hablar. A ver, tú no sos vos, soy yo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos siempre hemos creído que nosotros vamos a hacer algo y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Lo que nosotros hacemos solo es por medio de Cristo Jesús. Una vez un hermano me dice, me da nervio pararme al frente, a mí también, le digo, pero no voy por mi fuerza, voy por el Señor. Amén. Y sé que aún en mi torpeza el Señor se va a glorificar. ¿Por qué? Porque no soy yo, es Dios, es su palabra lo que se expone. Entonces, Éxodo 3, quiero que me acompañen a Éxodo 3 y 14. Dijo Moisés a Dios en ese momento, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, miren, hablando Dios, y le dijo,
yo soy el que soy. Estas son las palabras que Jesús está dando. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién lo envió? Yo soy. Y hemos visto a través de estos domingos que hemos estudiado la palabra, que Jesucristo está diciendo, yo soy. Entonces, las palabras que Jesucristo está diciendo, están poniendo en evidencia que Él es Dios. Delante de una sociedad judía que no entendían que el Hijo de Dios había venido a ellos. Por eso dice la palabra, los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque estaban cegados. ¿Por qué? Por el conocimiento que ellos tenían. Ellos se creían el pueblo de Dios, los mimados, ellos se creían la niña de los ojos de Dios, ellos se creían que ellos eran todo, ¿verdad? Y entonces ellos tenían la palabra, tenían todo, y eso mismo los llevó, ¿saben a qué? A sentirse cómodos con el tiempo. No es que ellos no fueran el pueblo de Dios, eran el pueblo de Dios, pero el ser el pueblo de Dios y tener la palabra los llevó a acomodarse y a vivir, podríamos decir, una religión y no realmente lo que el Señor quería que vivieran. ¿Por qué? Porque ya llegaron a cambiar las cosas a su conveniencia, cuando Dios no quería eso, había dejado su palabra claramente cómo tenían que vivir. Pero ellos comenzaron a acomodarse en la palabra y a ponerla a su manera y no la vivían. Entonces, el Señor dice en Juan 15, del 1 al 5, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué nos dice el Señor que Él es la vid verdadera? Entendamos qué nos quiere decir aquí, donde dice, yo soy la vid verdadera. Solo estamos leyendo las 5 primeras palabras que están ahí empezando en Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué nos deja ver esto? Que hay otra vid que no es verdadera. Hay otra vid que no es verdadera. Porque si no, simplemente hubiera dicho, yo soy la vid. Pero él dice, yo soy la vid verdadera. Y vamos a tratar de estudiar rápidamente, en el tiempo que tenemos, quién es la vid verdadera, quién es el labrador, qué son los pámpanos, cuáles son los frutos, qué pasa con aquellos pámpanos que no llevan fruto, qué pasa con los que llevan fruto, cómo serán limpiados, ¿y qué necesita realmente el pámpano para llevar fruto? Entonces dice, yo soy la vid verdadera. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Quién es la vid verdadera? Jesucristo es la vid verdadera. Pero nos deja ver de que hay otra vid. ¿Por qué? Porque cuando Él está diciendo esto a sus discípulos, entonces nosotros tenemos que trasladarnos al contexto en el momento en que lo está diciendo, y ellos, en ese momento, ellos tenían que la vid, o la vid del Señor, era Israel. Era el pueblo de Israel, era la costumbre de Israel, era la religión que Israel tenía. Entonces ese era el concepto de vid que ellos tenían. Pero realmente, ¿cómo se portó el pueblo de Israel? Y quiero que nosotros, lo que ya hemos leído en la Biblia, retrocedamos el cassette y analicemos cómo se había portado el pueblo de Israel. Totalmente mal. Dios creó a Adán y Eva, y desde ese momento Adán y Eva comenzaron a hacer las cosas malas. Y después el pueblo de Israel, después de que los liberó, 90 días después de que vieron los milagros del Señor, ya estaban idolatrando, haciendo un becerro de oro. Y comenzaron siempre a desconfiar de Dios. Entonces, el pueblo de Israel es la vid del Señor, pero la vid verdadera es Jesucristo. Es Jesucristo. Miren lo que nos dice el Salmo 80, versículo 8. Hablando acerca de la vid del Señor, que es el pueblo de Israel. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, la limpiaste el sitio delante de ella, hiciste arraigar sus raíces y se llenó de tierra. Es decir, preparaste todo para esa vid. Hiciste todo por esa vid. El Señor hizo todo por el pueblo de Israel. Hizo 10 grandes milagros en Egipto, y después de eso, de esas plagas, vino y los pasó en medio del mar, les dio pan del cielo, les dio carne, les dio agua de la roca. Es decir, milagros de milagros hizo el Señor para esa vid, preparó todo el terreno. Pero ¿cómo salió esta vid? Vamos a ver cómo salió esta vid en Isaías 5, el versículo 1 y 2 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado
una viña y una ladera fértil. Oigan lo que tenía, una viña y una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Israel no vivió como Dios quería que viviera. Y dice el versículo 7 de ese mismo Isaías 5, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, no hay duda. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí qué, vileza. Justicia, y aquí qué, clamor. Él esperaba realmente de esa vid, esperaba juicio. ¿Y qué encontró? Vileza. Esperaba realmente justicia, que el pueblo fuera un pueblo justo, y lo que encontró fue clamor de los oprimidos, clamor de aquellos que hacían con ellos lo que querían. De entre el mismo pueblo se estaban matando, se estaban comiendo. Era un pueblo realmente que no estaba dando los frutos que el Señor quería que dieran. Por eso Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Jesús les está diciendo en ese momento de que a los discípulos que no es Israel la vid verdadera. Es la vid, pero no es la vid verdadera. Es la vid del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor les dio la promesa, pero la única vid verdadera es Él. Porque incluso el pueblo de Israel, si no es por Cristo, no van a poder ellos acceder al Padre. Porque como nos dijeron el domingo pasado, Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie va al Padre si no es por Él. Si no es por Él. Entonces, ¿cómo se identificaba el pueblo de Israel en aquel momento con Dios? A través de su religión, a través de sus holocaustos, a través de sus ofrendas. Ellos creían que estaban agradando a Dios, viviendo la ley. Y el Señor les dice, no es así. Es a través de mí. ¿Por qué? Porque solo yo soy la vid verdadera. ¿Cómo te puedes tú identificar como cristiano hoy en día? ¿Porque fuiste bautizado? ¿Porque asistes a una iglesia? ¿Porque lees la Biblia? ¿Porque oras? ¿Porque haces obras de misericordia? ¿Crees que eso es ser cristiano? Ser cristiano en primer lugar es reconocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y cuando reconoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, rindes tu voluntad a lo que Cristo quiere hacer. Ya no es vivir para ti, sino vivir para Cristo. ¿Y sabes en qué se refleja esto? En tu vida. No en lo que solamente dices, sino en lo que realmente vives delante de los demás. Vives delante de tu familia, vives en tu trabajo, vives en todo momento. Ahí es donde le tenemos que dar gloria a Dios. Con nuestra vida. No es con lo que digamos, Dios te bendiga, hermanito, aleluya, qué gusto verte, la paz de Cristo, esto y lo otro. No. Eso lo dice cualquiera, pero no cualquiera vive como Cristo quiere que vivamos. Es fácil agarrar un lenguaje religioso y tener una vida religiosa, copiar modos, vivir de tal manera. Eso es fácil, pero vivir como Cristo quiere que vivamos, eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque Cristo va más allá y quiere que nosotros vayamos también más allá. ¿De qué manera? Cristo quiere que ames a tus enemigos. Cristo quiere que pongas la otra mejilla. Cristo quiere que pases el agravio. Cristo quiere que realmente haya amor en tu vida. ¿Por qué? Porque el verdadero fruto de todo cristiano es el amor. Es el amor. Y eso tiene que estar presente en la vida de todo cristiano, porque puedes tener la mejor doctrina, pero si no tienes amor, realmente no estás haciendo nada. No estás dando el fruto que el Señor quiere que tenga. Puedes tener el mayor conocimiento, pero si no están los frutos del Espíritu en tu persona, ¿sabes qué? No estás agradando al Señor. Puedes estar en la mejor iglesia, con la mejor doctrina, con los mejores hermanos, pero el Señor lo que quiere realmente es un corazón cambiado, un corazón renovado. Amén. Un corazón renovado. Entonces, Él es la vid verdadera y solamente por medio de Él nosotros podemos llegar a dar los frutos que Él quiere que nosotros demos. No es por medio de nuestra fuerza, no es por medio de venir a la iglesia, no es por medio de meterte en ayuno, no es por medio de dar diezmo, dar ofrenda, no. Solamente es por medio de Cristo. Todo esto que te digo es la consecuencia
de haber obedecido al Señor. Pero eso no es donde debe estar tu salvación o tu confianza. ¿Quién es el labrador? Es claro quién es el labrador. Dice la palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre. ¿Quién es el labrador? Del punto número 2, mi Padre es el labrador. ¿De qué se encarga el labrador? Todos nosotros sabemos o tenemos un pequeño concepto de la agricultura. Todos nosotros vivimos en un país agrícola y sabemos del trabajo de un labrador. ¿Qué hace el labrador? Cuida la planta, está al tanto de ella, ¿verdad? Está viendo si algún gusano se le acerca, si alguna maleza está cerca para cortarla. Y ahí está encima de ella, esperando que dé los frutos que tiene que dar. El Señor ha cuidado siempre de los suyos. Y te puedo demostrar cómo el Señor ha cuidado de los suyos, porque el enemigo siempre se ha querido meter con los hijos de Dios. Mira cómo lo hizo con Caín y con Abel. Abel era agradable a los ojos de Dios y Caín vino a meterse en la vida de su hermano. Porque el enemigo siempre quiere destruir todo lo que se asemeja a Dios o tiene olor a Dios. ¿Ok? Siempre lo quiere destruir. Abel era el hijo esperado, el hijo de la promesa, según Eva, ¿verdad? Y entonces el enemigo quiso destruir a Abel y usó a Caín. No solamente esto, sino también el enemigo quiso destruir también a José. ¿Cómo? Usando a sus hermanos. Uno de los hermanos lo querían matar, pero otro fue el que dijo, no lo matemos, mejor vemos qué hacemos con él y lo vendemos. ¿Qué pasaba con José? ¿Qué representaba José? En el Antiguo Testamento José es un símil del Señor Jesús, y en el Antiguo Testamento cuando nosotros leemos acerca de José, nosotros vemos que José, por medio de lo que el Señor hizo en José, el pueblo de Israel o los hijos de Israel se salvaron. ¿Por qué? Porque no perecieron ante la hambruna. También con Moisés estaba un decreto de Faraón de matar a todos los niños, pero salvaron a Moisés. Y Moisés fue el que usó el Señor para libertar al pueblo. Y si vamos más adelante, Jesucristo. Había un decreto también de Herodes. ¿Para qué? Para matar a todos los niños. Pero ¿quién fue el que orquestó todo para salvar a ese niño? Dios. Dios siempre cuidando en todo momento de los suyos. Dios está cuidando en todo momento también de ti, si tú eres un fruto de Él. Si tú eres parte de su rebaño, Él está siempre atento a tu vida para cuidarte. Te pueden pasar adversidades, los que te he comentado. Moisés no la llevó muy bien, José no la llevó muy bien, el mismo Jesús tuvo que andar huyendo. Todo aquel que sale huyendo, todo aquel que corre por su vida no la lleva bien. Entonces nosotros podemos pasar en esta tierra momentos de angustia, momentos de dolor, de escasez, de enfermedad, pero siempre debemos tener presente que hay alguien que nos está cuidando, que hay alguien que nunca nos abandona, que hay alguien que está siempre velando. ¿Quién? El que dice la palabra aquí, el labrador. El labrador. El labrador está ahí cuidando por todos nosotros. Dios siempre cuida de todos nosotros. Él cuida de la vid y cuida también de los pámpanos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Quiénes son los pámpanos? Él cuida de los pámpanos también. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, dice el siguiente versículo. Entonces, ¿quiénes son los pámpanos? Nosotros somos los pámpanos. Jesús se está refiriendo en ese momento cuando le dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, se refiere a sus discípulos, pero si nosotros tenemos a la palabra al día de hoy, se refiere a cada creyente. Cada creyente es un pámpano. ¿Por qué? Porque Él es la vid, de Él brota la vida, de Él brota la savia, de Él brota el alimento. ¿Para qué? Para que los pámpanos puedan dar su fruto. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En Juan 15, 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos a lo que el Señor se refiere. Es todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Es todo aquel que ha nacido de nuevo. Es todo aquel que ahora tiene una nueva naturaleza. Es todo aquel que aborrece el pecado. Es todo aquel que vive en santidad. No es todo aquel que está en la iglesia, porque realmente
si nosotros analizamos, hay dos tipos de pámpanos. Los pámpanos que dan fruto y los pámpanos que no dan fruto. ¿Ok? Y cuando nosotros hablemos de los frutos, vamos a ver qué son los frutos, porque existe una falsa creencia acerca de lo que son los frutos, pero debemos de entender que nosotros somos los pámpanos y que así como el pámpano está pegado a la vid, así nosotros también necesitamos estar pegados a Cristo, porque imaginemos, traigamos a la mente el árbol de la uva, ¿verdad? Que es el que está poniendo de ejemplo el Señor. Entonces, aparece el tronco, después aparecen las ramas y después aparece el pámpano. Vení. Corta el pámpano, separalo de la vid. ¿Qué puede hacer él? Nada más que secarse, morir. Eso pasa con nosotros cuando nos separamos de Cristo. Por eso es que hay una parte de lo que él está diciendo que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, nosotros somos esos pámpanos. ¿Y cuál es la tarea del pámpano? Producir fruto. Producir fruto. No tiene otra. Producir fruto. Entonces, el pámpano no puede dar fruto por sí solo. El pámpano solo puede dar fruto por medio de la savia que le es inyectada a través de la vid. ¿Y cuál es esta savia que le es inyectada a través de la vid? El Espíritu Santo que mora en cada creyente. Es la única manera en que nosotros podemos realmente dar frutos. ¿Qué son entonces los frutos? ¿Qué son entonces los frutos a los que se refiere el Señor Jesús cuando está hablando aquí? Muchos creen que los frutos son a alguien que invitaste, almas que salvaste, o incluso creen que los frutos son cosas que haces para la iglesia. No, eso no es los frutos. Eso es una consecuencia derivada de haber sido salvo, de que sos un pámpano, pero no es realmente eso un fruto. El fruto se refiere, para que vayamos entendiendo y cayendo a lo que realmente la palabra nos quiere decir. El fruto se refiere a tu manera de vivir constantemente en esta tierra una vez que has sido salvo. ¿Qué reflejas con tu vida? Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo lo soy de Cristo. Dice la palabra en Pedro, sed santos como yo soy santo. Entonces, el fruto de todo cristiano, si realmente es cristiano, de un pámpano que realmente da fruto, no es simplemente que venga a la iglesia, no es simplemente que ore, que vaya a las reuniones de oración, no es simplemente que esté involucrado en las actividades de la iglesia, sino que el verdadero fruto es su vida constante en esta tierra, reflejando a Cristo Jesús. Pero ¿cómo hago? Por tus fuerzas no puedes ni vas a poder nunca. Eso es lo que quieren hacer los pámpanos que no lleven fruta, querer reflejar algo. Pero el pámpano que verdaderamente lleva fruto, es aquel que está ligado con el Señor, es aquel que depende absolutamente del Señor, es aquel que rinde su voluntad a su Señor y puede entonces por este medio dar los frutos que el Señor quiere que dé, no por su fuerza, sino por lo que el Espíritu realmente hace en él. Entonces es mi vida delante de mi familia, delante de mis compañeros de trabajo, es mi testimonio diario, esos frutos que el Señor quiere ver. Esos son los frutos que Dios quiere que existan en cada cristiano. No simplemente que nos llamemos cristianos de X, Y o Z denominación, sino que vivamos como Cristo quiere que vivamos. Dice Gálatas 5:22, hablando de los frutos, mas el fruto del Espíritu, partamos de esto, se refiere al Espíritu y cuando lo marca Gálatas, si lo vemos ahí dice, mas el fruto del Espíritu, mire cómo lo pone Espíritu, lo pone en letra mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Dice, el fruto, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, el fruto que el Espíritu va a generar en tu vida, aquello a lo cual se refería Jesucristo en Juan 15, dice, por parafrasear un poco a Pablo, dice, lo que Jesús quería decir es que el fruto de que eres una nueva criatura, el fruto de que ahora eres un convertido, no es todo lo que tú hagas, sino todo lo que tú eres internamente. Y entonces dice, mas el fruto del Espíritu es que, y empieza diciendo amor, porque esta es la condición de todo cristiano, debe estar lleno siempre de amor, porque Dios es amor. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley.
Entonces, cuando un cristiano refleja amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿sabes qué está reflejando? A Cristo. Está reflejando a Cristo. Y esto no es, hermano, venirlo a reflejar el domingo en la iglesia. Porque es bonito venir el domingo a la iglesia, saludarnos todos, abrazarnos y ya está. Pero cuando llegamos a la casa, ¿qué sucede? El fruto del Espíritu debe ser constante en tu vida. ¿Y sabes dónde debe ser más constante? Como diríamos nosotros, donde aprieta la tuerca, donde las cosas están difíciles, cuando las cosas incomodan. Ahí es donde somos probados. A ver si realmente damos los frutos que el Señor quiere que demos. Porque aquí entre nosotros nos abrazamos, nos besamos, nos alegramos, nos entristecemos con el que sí, pero los verdaderos frutos los vamos a reflejar no solamente en la iglesia, sino en toda nuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. Ahí debe estar presente no solamente Dios el domingo, no solamente Dios el viernes o el martes, no, todos los días, todos los días. Y cuando tu carácter quiera salir arriba o enfrente y decir, no, es que yo me merezco esto, el Espíritu te va a decir, shh, ¿qué te mereces? Lo que te mereces es el infierno. ¿No te olvidaste que sos polvo? ¿Qué se merece el polvo? Nada. Entonces nosotros, cuando realmente vivimos bajo el Espíritu, estos frutos van a ser evidentes. Van a ser evidentes en tu vida. Entonces dice, amor, gozo, paz. Cuando viene la impaciencia a tu vida, ahí va a estar el Espíritu calmándote a la paz, a la paciencia. Cuando se te viene un mal pensamiento de alguien, a la benignidad. A la benignidad. Cuando miras a alguien necesitado, el Espíritu te va a guiar a la bondad. Cuando te vienen dudas, el Espíritu te va a guiar a la fe, a su palabra, a lo que Él ha dicho, a que camine no por lo que estás viendo, sino por lo que Él ha prometido, por lo que Él ha dicho, por su palabra. Cuando viene la altivez, te va a guiar siempre a la mansedumbre, a la mansedumbre. Cuando vienen los deseos, las pasiones, te va a llamar a la templanza, a que te detengas, a que tengas el dominio propio para decirle no a esas cosas. No por tu fuerza, ni por mi fuerza, sino por lo que Él ha implantado en tu corazón. Porque no es cualquier cosa, es el Espíritu de Dios viviendo en tu corazón. Ese es un verdadero cristiano. Tener el Espíritu de Dios viviendo en nuestro corazón. Los frutos tienen que ser evidentes en toda persona nacida de nuevo. Si tú te dices nacido de nuevo porque has sido bautizado, porque perteneces a una iglesia, porque predicas o por esto o por lo otro, si los frutos no están en ti, tú no eres un cristiano. No te lo digo yo, te lo dice la palabra. ¿Y sabes qué? Es mejor que lo sepas hoy y no que en aquel día te digan, nunca te conocí, apartados de mí. Entonces es mejor que nosotros nos revisemos a ver si estos frutos están en mi vida, no como te digo el domingo, sino todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Entonces, para poder yo dar esos frutos, tengo que rendirme a Cristo. Tengo que rendirme a Cristo. Los frutos del Espíritu no pueden ser dados por alguien que realmente no ha sido salvo. Podés estar en la alabanza, podés predicar, podés ser pastor incluso, podés ser maestro de escuela dominical, podés ir a evangelizar. Todo eso lo puedes hacer. Pertenecer a un grupo, a una iglesia, todo eso lo puedes hacer. Bautizarte lo puedes hacer. Pero si los frutos no están en ti, tú no eres un cristiano. Y esto es lo que nos llama la palabra, que nosotros nos revisemos realmente. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, van a llevar ¿qué? Muchos frutos. Y no es fruto por allá, no, frutos siempre. Frutos siempre. Vamos a tener esos frutos siempre. Miren lo que nos dice acerca de aquellos que tienen una idea de que son cristianos y realmente no llevan fruto. ¿Por qué? Porque por el fruto de uno se da a conocer. Alguien me preguntaba hoy en la mañana, ¿y cómo hago yo para saber si esta persona realmente es cristiana? Yo no puedo ver el corazón de nadie, pero sí puedo ver su fruto. Sí puedo ver su fruto. Entonces, a través de los frutos, nosotros vemos el actuar de estas personas, el caminar de estas personas. ¿Por qué? Porque con la palabra te pueden engañar, diciéndote, hermanito, esto y lo otro, yo hago esto, yo hago aquello, no sé, pero
Los frutos son son la evidencia realmente del cristianismo. Mateo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, realmente no son lo que ellos predican. El Señor Jesús lo dijo también hablando acerca de los fariseos: hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque lo que dicen está en la palabra, pero lo que hacen demuestra que no están viviendo realmente lo que la palabra dice. Entonces el cristiano no vive la palabra por obligación, sino porque la palabra ya es parte de su vida. Y esos son los frutos que da. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no se recogen uvas? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y todo árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado al fuego, haciendo referencia al infierno. Así que por sus frutos los conoceréis. Esposa, tu esposo dice ser cristiano, nadie mejor que vos puede dar testimonio de eso. Esposa, igualmente, tu esposo dice ser cristiano, tú convives con él, sabes si realmente los frutos del Espíritu están en él. Madre, en tu hijo o en tu hija, ¿están esos frutos del Espíritu? O hijo, en tus padres, ¿están esos frutos del Espíritu? Y ahora te pregunto a ti mismo, ¿en tu vida están esos frutos del Espíritu? Si no es así, ora al Señor para que dejes de ser egoísta y te dejes de ver a ti mismo y dejes de amar tu pecado y te conviertas a Él, para que su Espíritu Santo venga a morar en ti y puedas dar los frutos que Él quiere que dé. Porque si no, eres un pámpano que no lleva fruto, que está en la vid. ¿Qué significa que esté en la vid? Que viene a la iglesia. ¿Qué significa que esté en la vid? Que se congrega con nosotros. ¿Qué significa que esté en la vid? Que está aquí, pero no está dando fruto con su vida. Incluso puede hacer obras, pero no está dando fruto con su vida. Los frutos del Espíritu no están presentes en su vida. Se enoja, se aira, pelea, discute, grita, se exaspera, roba, miente, adultera, fornica, es lascivioso. Y te puedo seguir diciendo todos los pecados que aparecen en la Biblia. Cada vez que cada uno de nosotros peca, estamos siendo egoístas y queremos ocupar el lugar de Dios, queremos hacer nuestra voluntad y no rendimos nuestro corazón al Señor. Cuando rendimos nuestro corazón al Señor, lo hacemos nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Estamos rendidos a su voluntad y su Espíritu viene a morar en ti y te hace por defecto cumplir toda la palabra, vivir la palabra como Él quiere que la vivas, rendido a Él. Rendido a Él. ¿Qué pasa con los pámpanos que no llevan fruto? Ahí nos dice la palabra en Juan 15, 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Y leíamos, ¿verdad? En Juan 15, 6 también dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Y en Mateo 7 leímos que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Puedes estar en la iglesia, te está diciendo. Puedes congregarte, puedes leer la Biblia, puedes venir, pero si no hay fruto, aquel día vas a ser cortado y echado al fuego. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No dice no os conozco, dice nunca os conocí. Nunca tuvimos relación. Nunca diste frutos dignos de que el Espíritu Santo vivía en tu persona. No sé quién eres. Te llegabas a sentar, llegabas a escuchar, te gustaba la palabra, pero realmente eras algo sin vida, así como el que está ahí en la imagen. Algo sin vida. ¿Para qué sirve un árbol así de seco? Solamente para ser echado al fuego. No sirve para nada. Entonces nosotros debemos de entender que si no tenemos fruto,
tenemos una vida vacía. Una vida sin Cristo es una vida que refleja no tener fruto y es una vida totalmente vacía. Te llamas cristiano, vas a la iglesia, pero siempre existe ese vacío dentro de ti. Busca realmente cómo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo hago para ser lleno, hermano, del Espíritu Santo? Pídele al Señor que sea Él quien rija tu vida, quien viva en ti, y Él te va a llenar de su presencia. Te va a llenar de su presencia. Y es donde te comienzas a sentir gozoso. No tienes nada, pero estás gozoso. ¿Por qué? Porque tienes a Cristo, su Santo Espíritu, y Él te llena en todo, te satisface en todo. No necesitas de estar bien económicamente, no necesitas de estar bien físicamente, sino de que tu paz, tu gozo viene de arriba, no de las circunstancias que están en esta tierra. Y eso es lo que te lleva realmente a tener los frutos que te dice el Espíritu y a vivir con amor, gozo, te dice, gozo. Ese gozo que no es el que el mundo te da, sino el que el Señor te da. Dice amor, gozo, paz, esa tranquilidad, que aunque las cosas estén mal, no sé, yo he confiado en el Señor, voy a obedecerle, voy a seguirle. No me está resultando, algo me quiere enseñar, voy a rendirme a Él, voy a seguir obedeciendo. Porque no es porque las cosas, al obedecer la palabra, y miremos que en esta tierra no nos están yendo como nos tienen que ir, a ningún cristiano en esta tierra las cosas le van a ir como le tienen que ir si está obedeciendo a la palabra. Le van a ir en contra. ¿Por qué? Porque el mundo y el cristianismo, el mundo y la palabra no se llevan, se contradicen, están en contra. Entonces, como cristiano, no espere que todo te salga bien. Más bien, si todo te comienza a salir bien, hay algo que puede estar malo en tu cristianismo. Pero si comienzas a tener oposición, si comienzas a tener pleitos, levantamientos, esto y lo otro, pero por pararte por Cristo, ¿sabe qué? Bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Entonces, el cristianismo, la palabra y el mundo no se llevan, no van en la misma corriente, van en sentido totalmente contrario. Entonces estoy condenado a sufrir. Mira quién dice seguir cómo murió. Seguimos a Cristo. ¿Qué pasó con Cristo? ¿Por qué? Porque nuestra vida no pertenece a esta tierra, sino a los cielos, allá donde el Señor ha ido a preparar morada. Entonces nosotros debemos de estar claros de esto. Dice, ¿qué pasa con los pámpanos que no llevan fruto? Ok, el pámpano que no lleva fruto lo quitará. ¿Quién lo va a quitar? El Padre. Se acabó. Se acabó tu vida de iglesia, se acabó tu engaño. ¿Sabes qué? Cuando te muera, o cuando Él venga, o cuando estemos delante de Él, simplemente ahí va a ser claro y va a decir, nunca os conocí. Se acabó tu teatrito. Se acabó tu mascarita. Se acabó. Va a ser cortado y lanzado al lago de fuego. ¿Y qué pasa con aquellos que llevan fruto? Ok, ¿qué pasa con aquellos pámpanos que sí llevan fruto? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Para que lleve más fruto. Y cómo el Señor realmente va a limpiar estos pámpanos. Y vamos a la imagen del labrador. ¿Qué es lo que hace? Se acerca al árbol y cuando mira algo que no está bien, ¿qué hace? Lo corta, lo poda. Y cuando poda, ¿duele o no duele? Duele. Infringe una herida. Ahí ya puede aparecer una tijera, pero también puede ocupar un cuchillo. ¿Para qué? Para cortar todo aquello que está malo. Puede ocupar un cuchillo, algo filoso para cortar aquello que no está malo. ¿Malo en qué? Pues aquello que está malo en tu vida. Eres una persona realmente que ha sido salva, una persona que realmente ha reconocido al Señor, pero como estás en esta tierra, en algún momento puedes fallar, puedes dejar que algo se te esté acercando a tu vida, puedes estar abriéndole una puerta a algo que te puede causar mal, y el Señor, que es el labrador, que está atento a tu vida en todo momento, el Espíritu Santo que está ahí, viene y por medio de la palabra te convence para que te apartes de eso. Entonces Él está ahí queriendo cortar, queriendo podar con todo aquello que te va a hacer que no des los frutos que tienes que dar. El Señor, por medio de su palabra, estará ahí para limpiarte. Para limpiarte. Él va a ocupar la palabra para limpiarnos. Miren lo que nos dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra nosotros llegamos a la conclusión de que hay algo que no está bien. No es por medio de lo que yo sé.
No es por medio del sabelotodo, no es por medio del pastor, no. La palabra es la que te convence ¿de qué? De todo pecado. ¿Por qué? Porque la palabra realmente es inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ocupa esa palabra que el Señor ha inspirado. ¿Para qué? Para hacerte ver cuando fallas en algo, para hacerte ver cuando estás haciendo cosas incorrectas, para hacerte ver cuando te estás acercando a cosas que no te convienen. El sabio ve el mal y se aparta de él, mas el necio sale a su encuentro. Entonces, la palabra es la que te va abriendo los ojos. ¿Para qué? Para que te vuelva a Él. Dice 2 de Timoteo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve la escritura? Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? Entonces, la palabra nos va a servir, nos va a limpiar. El Señor ocupa la palabra, ¿para qué? Para que dejes esas malas amistades. El Señor ocupa la palabra, ¿para qué? Para que dejes de pensar como estás pensando. Te vienen malos pensamientos, y entonces la palabra te dice, no tienes que ser así, tienes que ser como Cristo. Tienes que confiar. Pero si me está engañando, y a la hora de un engaño, ¿quién es el que pierde? ¿El engañado o el que está engañando? Para el mundo, el engañado. Pero realmente para Dios, el que está engañando. El que está engañando. ¿Con quién quieres estar bien? ¿Con Dios o con el mundo? ¿A quién quieres obedecer? Pero me van a decir tonto. Ni lo dudes que te van a decir tonto. Todos los cristianos, querramos o no, en este mundo tenemos cara de tonto. Y no solamente cara de tonto, sino actitud de tonto. ¿Por qué? Porque nuestras riquezas no están en este mundo. Porque nuestra vida no depende de este mundo. Porque no nos movemos conforme lo que este mundo crea que está bueno o está malo. Porque si nos movemos o vivimos conforme lo que este mundo cree que está bueno o está malo, nosotros no estamos viviendo el cristianismo que Dios quiere que vivamos. Amén. Nosotros nos movemos por lo que la palabra dice que está bien o está mal. Por ahí vive el cristiano, conforme a la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con cuál es el propósito? Aquí nos dice, a fin de que, ese es el propósito, para esto sirve la escritura, el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, ¿para qué? Para que realmente los frutos de su vida demuestren de que Cristo está viviendo en él. Y cuando Cristo está viviendo en ti, entonces vas a hacer buena obra. No porque la buena obra dependa de tu salvación, sino que tu salvación genera esa buena obra. Pero no nos vamos a fiar en esa buena obra. ¿Por qué? Porque si a lo bien puede ser fruto, pero no son frutos tuyos porque son un simple pámpano. Son frutos de la vid verdadera. Son frutos de Cristo que está llevando a cabo por tu vida. El labrador va a ir por medio de la palabra, ir podando todo aquello que no está conforme a la voluntad de Dios. Todo aquello que no está conforme a la voluntad de Dios va a ser podado, va a ser quitado. Y pueden haber cosas en tu vida que aún como cristiano las estás empezando a hacer o ya las estás haciendo que no están conforme a la voluntad de Dios. Y Dios va a hacerte entender a través de la palabra de que eso no le agrada y que lo tienes que cambiar. Y cuando te has acomodado a una manera de vivir y Dios te marca a través de la palabra que lo tienes que dejar, te cuesta, te duele y te puedes aferrar a eso. Pero siempre tenemos que ser obedientes a lo que la palabra nos marca y no a lo que nosotros creemos, ni acomodarnos a lo que nosotros nos sentimos bien, sino lo que la palabra está marcando en nuestra vida. El Señor quiere podarnos, quiere limpiarnos por nuestro propio bien, para que llevemos más fruto. Más fruto. Porque si nosotros no somos podados, entonces va a limitar de que nosotros demos fruto. ¿Y qué nos hace cuando no damos fruto? Venimos siendo estériles. Venimos no dando lo que el Señor quiere que nosotros realmente demos. ¿Qué necesita el pámpano para llevar fruto? ¿Qué necesita el pámpano para llevar fruto? El pámpano necesita realmente estar pegado a Jesús. Vivir dependiente de Jesús. Juan 15:5 dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en el Señor es una comunión íntima y continua con Dios. Oigan, es una comunión íntima y continua con Dios. Íntima, ¿por qué? Porque no es la comunión congregacional, sino que es la comunión personal que yo tengo con Dios. Y continua porque es todos los días. Él es el que me ayuda a vivir el cristianismo
De Él dependo, de Él dependo. Es continuo, no es solamente los domingos, sino que es todos los días rendir mi voluntad al Señor y vivir conforme a la voluntad de Él, no conforme a mi voluntad. Es ser lleno de su Espíritu, porque de esta manera yo voy a poder dar los frutos que Él quiere que yo dé. Cuando el Espíritu no vive en mí y vive mi espíritu, ¿sabes qué quiere hacer mi espíritu? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Sabes qué quiere hacer mi espíritu? Me la haces, me la pagás. Eso quiere hacer mi espíritu. Y eso quiere hacer el espíritu del hombre. Pero el Espíritu de Dios es el que te lleva realmente a amar a tus enemigos. El Espíritu de Dios es el que te lleva a caminar la otra mía. El Espíritu de Dios es el que te lleva a obedecer la palabra, a amar la palabra, a amar a Dios. No eres tú, ni tu corazón, ni tu espíritu. Es el Espíritu de Dios morando en ti el que te lleva a hacer todo esto. Y se trata de una permanencia continua en esa comunión con el Señor. Si nosotros no tenemos esa comunión con el Señor diario, nosotros no vamos a poder dar esos frutos. No vamos a poder dar esos frutos. ¿Sabes qué vas a hacer? Simplemente un cristiano de domingo, un cristiano de viernes, un cristiano de martes, un cristiano de a rato. Un cristiano de a rato. Pero el Señor no quiere cristianos de a rato, el Señor quiere cristianos de verdad. Él no se entregó en un 10, un 20%, un 30%, un 99%. Él se entregó por completo para que nosotros también nos entreguemos por completo. Miren lo que dice Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Quién? Aquel que ha sido comprado por su sangre preciosa. Ya el cristiano no vive según la carne, sino que vive según el Espíritu Santo que mora en él. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Si realmente el Espíritu de Dios mora en vosotros, ustedes no viven conforme a la carne. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Pero si vivís conforme a la carne, significa que el Espíritu de Dios no mora en vos. Ahí lo está dejando claro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, es un pámpano que no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque no es del Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál Espíritu va a vivir? El Espíritu dentro de mí. Por eso hace la diferencia entre Espíritu con letra mayúscula y con letra minúscula. Dice, pero si Cristo está en vosotros, si su Espíritu está en mí, el cuerpo en verdad está muerto. Ya estamos muertos a la carne a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? La palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de prevalecer en el Señor. Nosotros debemos realmente de tener una vida plena en Cristo. Debemos de realmente entender que para poder estar en el Señor debemos de tener una dependencia absoluta en Él. ¿Por qué? Es sencillo. El cristiano no solo tiene que profesar de que el Señor es omnipotente, que el Señor es todopoderoso, que el Señor es soberano, sino tiene que entender y vivir bajo esa soberanía de Dios. ¿Qué significa que es soberano? Que todo lo que en esta tierra pasa es por la voluntad de Dios. Que no pasa nada en esta tierra si no es por la voluntad de Dios. ¿Te enfermaste? Bueno, son consecuencias tal vez de una vida mala que has llevado, una mala alimentación o qué sé yo, pero Dios ha permitido hasta cierto punto esto. ¿Para qué? Para irte moldeando en tu diario vivir. Hay muerte. Hasta la muerte Dios la ocupa o Dios la permite. No pasa nada en esta tierra si no es por la voluntad de Dios. Y cuando como cristiano te das cuenta que el Señor es el que hace todo y dice, estoy en las manos del Señor, y te viene a la mente la palabra o al corazón la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si tú amas a Dios y hay cosas que no miras que te están yendo bien, pero confías en que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, eso es lo que te tiene que mover. Lo que dice la palabra, no lo que tus ojos te puedes estar enseñando, porque incluso por la vista podemos ser engañados. Pero nosotros vivimos no por vista, sino por fe. Y cuando vives por fe, entonces dependes de Él. Y una dependencia total en el Señor, y esa dependencia total en el Señor, ¿sabes qué te va a llevar? A una paz interior.
¿Por qué? Porque descansa en los brazos del Señor. Entonces esa dependencia te va a llevar a un descanso profundo. Ese descanso te va a llevar ¿a qué? A que crezcas en la fe y te va a llevar a dar mucho fruto que el Señor quiere que demos. Pero separados de Él, nosotros no podemos dar ningún fruto. Separados de Él, estamos muertos. Separados de Él, la savia no llega hasta donde está el pámpano. Separados, estamos muertos. Entonces, dependemos de Él, de esa íntima comunión. Dependemos totalmente de lo que Él dice a través de su palabra y de lo que quiere hacer en nuestra vida para que nosotros podamos llevar los frutos o mostrar los frutos que Él quiere que mostremos. El Señor quiere que con nuestra vida nosotros le demostremos a este mundo de que hay un Cristo que está vivo, pero no solamente vivo en los cielos, sino vivo en mí. Vivo en mí. ¿Para qué? Para reflejar su palabra. ¿Con qué? Con mi vida. No con la predicación solamente, sino con mi vida. Que no seamos predicadores solamente, sino hacedores. Dice la palabra, no sé solamente oidores, sino hacedores. Y también no solamente predicadores, sino también hacedores. Hacedores de la palabra. Vivir la palabra es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el diario vivir, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, mostrar a Cristo y no mostrar a Daniel. Mostrar a Cristo y no mostrar a David, no mostrar a Marta, no mostrar a Juan, no mostrar a Pedro. ¿Por qué? Porque es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que Cristo viva en mí y no que yo viva conforme a mi voluntad, a mis derechos, a mis pasiones. Todo eso, mí. Tienes que estar muerto porque ya no vives para ti, sino que vives para Cristo. Y cuando vives para Cristo, los frutos van a ser evidentes en tu vida. Evidentes en tu vida. Y esos frutos te van a llevar a prevalecer en el día a día. Esos frutos te van a ayudar a pasar el agravio, te van a ayudar a seguir adelante, a vivir el cristianismo como el Señor quiere que lo vivamos. Cerremos nuestros ojos, pidámosle al Señor que realmente nosotros podamos revisarnos a conciencia cada uno y ver si esos frutos están presentes en nuestras vidas. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito Señor, sabemos de que tu palabra es real, tu palabra es clara, Señor, y tú lo que menos quieres es engañar, Señor. Tú lo que quieres es sacar a luz todo aquello, Señor, que incluso nosotros queremos ocultar, Señor. Padre, por eso venimos delante de ti, Señor, ya que nos has dado tu palabra, Señor, para pedirte, Señor, que nos ayudes a ver cómo realmente tú eres, Señor. Padre, a reconocer, Señor, oh bendito Dios, que tú eres santo, Señor, y que nos estamos presentando ante un Dios santo, Señor. A no olvidar, Señor, que tú eres un Dios que todo lo sabe, Señor. Padre, y que no queremos llevar un cristianismo solamente de domingo, Señor, sino un cristianismo constante todos los días, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer en ti, a permanecer en tu palabra para llevar, Señor, esos frutos que tú quieres que nosotros llevemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu vida, Señor, oh bendito Dios, pueda estar dentro de nosotros para que nosotros así podamos reflejar, Señor, a Cristo por medio de nuestra vida en la casa, en el trabajo y en todo lugar, Señor. Padre, que no pongamos nuestra confianza, Señor, en la religión, que no pongamos nuestra confianza en lo que sabemos o en una vid que no sea la vid verdadera, que nuestra confianza esté puesta solamente en ti, Señor. Bendito Dios, que tú seas el todo para nosotros, Señor. Que tu Espíritu fluya, tu Espíritu Santo fluya dentro de cada uno de nosotros, Señor, para poder reflejar, Señor, al mundo lo que tú quieres que reflejemos. Una vida conforme a tu voluntad, Señor. Una vida rendida a tu voluntad, Señor. Una vida en dependencia de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. En santidad, buscando cómo agradarte a ti, Señor. Padre bendito, ayúdanos porque por nuestra fuerza no podemos, Señor. Ayúdanos porque separados de ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Solo contigo, Señor, podemos vencer, Señor, el día a día, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga. Estoy a sus órdenes por cualquier consulta.
y los esperamos el próximo domingo. Buenas tardes.